Hola, bienvenidos a mi canal. Jalil Ibrahim Ceyhan. Crees que lo conoces, pero en realidad, no lo conoces en absoluto. Y la historia que voy a contar hoy, no es solo una historia. Tal vez, sea un momento en el que te imagines frente a él. Estaba en medio de la multitud, pero no pertenecía a nadie. Todos hablaban, él solo observaba, y justo en ese momento, alguien lo miró. Tal vez esa persona, seas tú. Solo fue una mirada de un instante, pero dentro de ella, había una historia escondida. Ahora, mientras miras, imagínate en ese instante, piensa que estás mirando dentro de sus ojos. Y pregúntate, ¿realmente querrías conocerlo? Ahora, continúa viendo. Crees conocerlo, pero nunca lo conocerás. Jalil Ibrahim Ceyhan estaba en medio de la multitud, pero el bullicio a su alrededor no le alcanzaba. Cada paso parecía seguir un ritmo propio, mientras todos se perdían en su propio ajetreo, él escuchaba una melodía silenciosa. Su mirada se perdía en la distancia profunda como los secretos guardados en el fondo de un océano. En ese momento, las luces y sombras a su alrededor danzaban como sueños a su alrededor. Todos hablaban, reían, caminaban apresuradamente. Pero él solo observaba como si estuviera fuera del tiempo. Su porte llevaba el peso de un pasado acumulado, pero sus hombros permanecían erguidos. Como si llevara una tormenta silenciosa dentro. Y justo entonces, una mirada se cruzó con la suya. Era una mirada tan profunda que parecía capaz de revelar secretos acumulados durante años. La mujer no podía entender lo que sentía, su corazón latía con fuerza, su respiración se detuvo por un instante. Pero el atractivo de esa mirada arrastraba su alma a un océano profundo. El hombre giró ligeramente la cabeza. Su sonrisa era breve, rara y misteriosa. En esa sonrisa se escondían fragmentos rotos, dolores y misterios que cobraban vida como un cuadro ante los ojos de la mujer. Las personas no son como parecen, dijo simplemente con un tono silencioso que transmitía su peso. La mujer sintió un temblor interior, el silencio era pesado pero fascinante. Las historias, emociones y palabras habían perdido su sentido. Porque dentro de esa mirada había un mundo, y ese mundo la estaba absorbiendo. La noche avanzó, la multitud se fue dispersando, las luces comenzaron a apagarse lentamente. Pero él seguía allí, inmóvil, solo pero poderoso. Cada mirada susurraba un secreto, cada gesto contaba una historia. La mujer dio un paso más cerca, su corazón casi retumbaba en sus oídos. «Te gusta estar aquí», dijo, su voz suspendida como una melodía en el aire. El hombre giró lentamente sus ojos hacia ella. Y esa mirada, larga, intensa y llena de significado, parecía desatar una tormenta que había estado escondida durante años. «Estoy acostumbrado», dijo simplemente. Pero esa sola palabra era una puerta a miles de emociones. La mujer ya estaba segura, dentro de este hombre había una tormenta, pero la tormenta solo tomaba forma para la persona correcta. Lo que sentía era indescriptible, su alma estaba completamente fascinada en ese momento. La noche terminó, la gente se dispersó. Pero aquel instante continuó como un baile silencioso de almas. La mujer se volvió una última vez y vio. Él todavía la observaba, y en sus ojos había una pregunta sin palabras. ¿Te quedarás, o te irás como todos los demás? Ahora, mientras miras, imagínate en ese instante, imagina estar en una sala donde las luces titilan y las sombras bailan. Mira sus ojos, siente su profundidad, y percibe la tormenta silenciosa en tu alma. Ahora, no mires con los ojos, mira con el corazón.
En las próximas imágenes no solo lo veas. Imagínate a su lado, tal vez en una mirada, tal vez en una sonrisa, o en un momento que nunca existió. Pero siéntelo, porque algunas historias no se ven, se viven. Ahora sé honesto contigo. Cuando miras dentro de sus ojos, ¿realmente podrías quedarte? ¿O solo pasarías observando desde lejos como todos los demás? Amar a un hombre así, ¿crees que requiere valor o locura? Y lo más importante, si algún día realmente te encuentras con alguien así, ¿intentarías cambiarlo o lo aceptarías tal como es? Estoy curioso por tu respuesta. Pero sé honesto, porque todos dicen que aman, pero muy pocos logran quedarse. Escribe tu respuesta en los comentarios índice hacia abajo. Si fueras tú, ¿te quedarías?